¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, comenzamos con el Ateneo. Se presenta una paciente de sexo femenino de 33 años que ingresó el 12 de diciembre y egresó el 8 de enero. El motivo de ingreso fue disnea progresiva, con enfermedad actual, una paciente en seguimiento reciente por hipertensión pulmonar, cursando embarazo de 26 semanas, presenta progresión de disnea habitual de moderados a leves esfuerzos, acude para realización de ecocardiograma de control, evidenciándose con disnea de reposo, por lo que se decide internación en unidad coronaria. Como antecedentes de enfermedad actual, presentaba hipertensión pulmonar probable de origen desconocido, en reciente seguimiento por consultorios externos de cardiología, no presentaba factores de riesgo coronario. Como antecedentes familiares, presentaba un hermano fallecido a los 3 años de causa cardiovascular no especificada, un hijo fallecido a los 7 años con diagnóstico de hipertensión pulmonar idiopática en el Hospital Garraham, y como tratamiento habitual recibía furosemida 40 miligramos día. En el examen físico de ingreso a unidad coronaria presentaba unos vitales de 172, una frecuencia de 105, una frecuencia respiratoria de 24, saturando 93% al 0,21. En el aparato cardiovascular presentaba ingurgitación yugular 2/3 con colapso inspiratorio, un choque de punta en cuarto espacio intercostal, con signo de DRL positivo. Los pulsos se encontraban conservados, presentaba un aumento de la intensidad del segundo ruido cardíaco y presencia de R3, y no se ocultaban soplos. En el aparato respiratorio se la encontraba taquipneica con rolar mecánica, con utilización de músculos intercostales, buena entrada de aire bilateral sin ruidos agregados. El abdomen estaba blando depresible no doloroso, ocupado por útero gestante. Y al examen neurológico se encontraba lúcida, sin signos de foco y sin particulares, sin pelifaneras. En el electrocardiograma de ingreso a unidad coronaria presentaba un ritmo sinusal, una frecuencia de 100 latidos por minuto, un QRS de 80 milisegundos, un PR de 160, un eje desviado a la derecha en 140 grados, un QT corregido de 440 milisegundos y presentaba una onda R en ABR mayor a 5 milímetros, un QRM1 o signos de Pallares, trastornos de la repolarización en las periculares derechas y un patrón S1QTST3, compatible todo esto con sobrecarga de cavidades derechas. Bueno, se realizó en la internación un ecodoppler transtorácico donde presentaba dimensiones y espesores del ventrículo izquierdo conservados con fracción de eyección conservada. En el eje corto se visualiza un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho severamente dilatado con un movimiento septal paradojal. En el eje corto, a nivel de los grandes vasos, se observaba una dilatación de la raíz de la arteria pulmonar y de ambas arterias pulmonares. En la vista apical de 4 cámaras se observa un ventrículo derecho severamente dilatado y una aurícula derecha también muy dilatada. Un TAPSE de 14. Una onda S tisular, ventrículo derecho normal de 12. En el strain presentaba un strain disminuido de la pared lateral del ventrículo derecho. Y en el Doppler color, una insuficiencia tricuspidia con jet excéntrico. Un gradiente ADVD de 80, con una vena cava en diámetros normales, pero con escaso colapso inspiratorio, y con eso se estimó una PSAP de 90. Y una disfunción del ventrículo derecho leve. En unidad coronaria se hizo interconsulta con servicios de obstetricia, quienes realizaron examen sin particularidades, y se decidió conjuntamente con ese servicio iniciar maduración pulmonar fetal con dexametasona para eventual interrupción del embarazo de ser necesario. Se completaron los estudios perinatales de rutina con serologías que fueron negativas. Se interconsultó a servicio de hipertensión pulmonar y se decidió realizar un cateterismo derecho con test de vasoreactividad que no presentaba la paciente previo. El cateterismo derecho informó basalmente una presión media arterial pulmonar de 60, sin cambios, de hecho con un aumento posterior a la inhalación de iloprost. El volumen minuto tampoco varió con el test de vasoreactividad
y las resistencias se mantuvieron similares, ¿no? 1700 dinas. Con precisión diagnóstica de hipertensión pulmonar idiopática se inició tratamiento con hidroperos inhalado cada 4 horas y por ausencia de mejoría clínica, a pesar del tratamiento instalado, en conjunto con servicio de obstetricia se decidió la finalización del embarazo. El día 19 de diciembre se realizó cesárea abdominal y ligograto ovaria bilateral. El recién nacido, pretérmino de sexo masculino, con peso adecuado para la edad gestacional. El procedimiento fue adecuadamente tolerado, retornando a UCO, evolucionando favorablemente. Y en el tercer día se inició anticoagulación con noxaparina. El 21 del 12, 72 horas posterior, pasó a la sala de cardiología con requerimiento de oxígeno permanente. Esa misma noche presentó un episodio vasovagal con náuseas, vómitos y sudoración profusa asociada a disnea, reposo, posterior a la infusión de ranitidina endovenosa. Se evidenció desaturación a 78%, que corrigió parcialmente con máscara de oxígeno, y signos de bajo gasto cardíaco, con mala perfusión periférica. El cuadro se interpretó en su momento como anafilaxia con descompensación hemodinámica, por lo que se indicó hidrocortisona, difenidramina, nebulizaciones con iloprost. Y por falta de mejoría del cuadro clínico, se decidió pase a unidad coronaria para el monitoreo e infusión de inotrópicos endovenosos. En unidad coronaria se inició infusión de dobutamina 5 más kg/min con buena respuesta, suspendiéndose a las 12 horas. El día 23, se indicó antibióticos por una infección puerperal. Se inhibió la lactancia con cabergolina, se agregó al tratamiento sildenafil. Se realizó un nuevo ecocardiograma que no evidenciaba cambios respecto al previo. El día 26 pasó nuevamente a sala general de cardiología, donde evolucionó favorablemente, sin nuevas intercurrencias, se inició anticoagulación vía oral y permaneció internada por razón social hasta adquisición de nebulizador, oxígeno domiciliario y medicación habitual. El día 8 de enero fue dada de alta en seguimiento por servicio de hipertensión pulmonar. Las indicaciones al alta fueron nebulizaciones con iloprost cada 4 horas, sildenafil y acenocumarol según la cartilla. Los laboratorios no presentaban demasiadas particularidades, salvo una leucocitosis en el postquirúrgico y no mucho más. Los test complementarios FAN y demás fueron negativos, coragenograma. En el seguimiento por consultorios externos evolucionó con mejoría de la clase funcional. Actualmente se encuentra la paciente en clase funcional 2. Se realizó un nuevo ecocardiograma que evidenció disminución de la PSAP y una mejoría de la función del ventrículo derecho. Se realizó aproximadamente 2 meses posteriores al embarazo un cateterismo derecho, donde se evidenció también una disminución de la presión pulmonar media. Se progresó medicación a Bosentan cada 12 horas y se encuentra pendiente un estudio genético. Presentamos entonces una paciente de 33 años en que se diagnostica hipertensión pulmonar severa, de probable etiología idiopática, que ingresa con un embarazo de 26 semanas y disnea de reposo, por lo cual, frente a la falta de mejoría del tratamiento, se indica finalización del embarazo. El objetivo de este ateneo, como mencionamos previamente, será discutir el impacto del embarazo en esta patología. Comenzamos con algunos datos. Si bien estos datos no son del todo extrapolables a la población de Latinoamérica, observamos una mejoría importante de la sobrevida en los últimos años en estos pacientes, lo que se traduce en un aumento de mujeres con probabilidad de embarazo. Y así lo muestran estadísticas de otros países. Para las cardiopatías en general, se observa un incremento del número de mujeres respecto a décadas pasadas, que se estima en un 24% mayor. En esta serie norteamericana, la prevalencia de pacientes con hipertensión pulmonar idiopática fue de un 6%, lo que trae aparejado también un incremento de pacientes con complicaciones tanto obstétricas como fetales. Estas complicaciones se estima que alcanzan un 25% de estos embarazos. Y es por esto que las guías se han mantenido invariables en reconocer a esta patología como de muy alto riesgo materno. El score de la OMS es un score que evalúa probabilidad de eventos cardíacos en mujeres de riesgo. Considera la hipertensión pulmonar de cualquier causa como una condición de alto riesgo.
¿Y por qué es que estos embarazos son de muy alto riesgo? Brevemente, como sabemos, la gestación implica importantes cambios hemodinámicos. Ya desde la quinta semana puede apreciarse un aumento de la volemia, de la frecuencia cardíaca. Existe también una disminución de las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares, lo que permite un incremento del gasto cardíaco que puede incrementarse hasta en un 50% del previo al embarazo. Y además un incremento de la volemia, lo que puede precipitar en un ventrículo derecho que se ve expuesto a una alta poscarga y a una sobrecarga de volumen, puede precipitar una falla de ventricular derecha, como presentó nuestra paciente, ¿no? Y esto se refleja en la alta mortalidad materna, que se estima entre un 18 y un 30%. Esta mortalidad está principalmente en el momento del parto y en las primeras semanas del posparto. Esto se debe principalmente a que estos cambios hemodinámicos que mencionamos previamente se exageran durante el parto, sumado a una activación simpática importante, y en el posparto la descompresión aortocava y la reabsorción de volumen y la distribución del volumen del flujo placentario generan una sobrecarga importante de volumen. De hecho, en una revisión sistemática se observó que la principal causa por la que mueren estas mujeres es la falla ventricular derecha, seguido de la muerte súbita y tromboembolismo pulmonar. Es por eso que es importante que estas pacientes sean sobre todo monitoreadas en las primeras semanas posterior al embarazo. De hecho, recordemos que nuestra paciente presentó un deterioro hemodinámico al tercer día de la cesárea. Al respecto, debemos plantearnos también en esos casos los eventos vasovagales que pueden generar un colapso hemodinámico importante en estos pacientes. Y también debemos tener presentes que estos pacientes pueden presentar crisis de hipertensión pulmonar motivados, en nuestro caso, por la desaturación que presentaba nuestro paciente. Entonces, las guías recomiendan, o mejor dicho, contraindican el embarazo y en caso de presentarlo, sugieren su terminación. Sin embargo, se considera que a partir de las 20 semanas la mayoría de las adaptaciones cardiopulmonares ya se han establecido. Por lo tanto, interrumpir el embarazo posterior a las 20 semanas no necesariamente mitigaría estos eventos. Entonces no existen recomendaciones sobre el momento de finalización del embarazo en mujeres que se presentan luego de las 20 semanas, si bien se sugiere que se interrumpa dentro del previo a las 34 semanas. Respecto al tratamiento farmacológico, se encuentra limitado debido a que muchos de estos fármacos son teratogénicos. Sin embargo, los prostanoides, como los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa y los bloqueantes cálcicos, son considerados en clase B y han sido utilizados en reportes de casos con seguridad, si bien sujetos a sesgos de publicación. El inicio del tratamiento combinado ha demostrado importantes mejorías en parámetros clínicos, pero no en términos de sobrevida. Sin embargo, esto fue demostrado en pacientes no gestantes, por lo cual no podemos aplicarlo en nuestro paciente. Por lo cual, en nuestro caso, podríamos haber intentado quizás una terapia escalonada con prostanoides endovenosos o tal vez con inicio de un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa durante el embarazo, teniendo en cuenta que la gran limitante que tenemos en estos casos es la tensión arterial, que puede comprometer el flujo placentario, ¿no? Y por último, deberíamos evaluar también qué sucede con estas pacientes, si están siendo bien informadas. Este estudio lo que evaluó fue el conocimiento de mujeres con cardiopatías acerca de su condición de riesgo para el embarazo y su conocimiento sobre contracepción. Un 43% de estas mujeres refirió que no había recibido información de su médico en cuanto a estas dos condiciones, por lo cual deberíamos preguntarnos si es un problema de retención de estas mujeres o si es un problema de comunicación de la comunidad médica. Tengamos en cuenta que estas mujeres en general
son diagnosticadas o bien en la infancia o bien en la adolescencia, por lo cual las instancias de consejo pueden repetirse en la evolución, ¿no? ¿Vamos? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el caso? Bueno, Andrea. Bueno, mi nombre es Andrea Rodríguez, soy médica que me ocupo de hipertensión pulmonar en el Hospital Argerich, junto con el doctor Stewart. Bueno, viendo el caso clínico y la exposición que hizo la doctora Mori, vemos claramente que la hipertensión pulmonar contraindica que las pacientes se embaracen. Sin embargo, evidentemente los médicos todavía no tenemos bien en claro esto. Ya lo vemos acá en un estudio, en una última publicación del 2018 de Wendy Hill, en el que se hizo una encuesta a médicos que trabajaban con pacientes con hipertensión pulmonar y se les preguntó qué tanto se les informaba a las pacientes el tema del embarazo, cómo se les hablaba del tema de la contracepción, qué métodos anticonceptivos utilizar, cuánto se charlaba con las pacientes del tema. Lo que demostró este estudio fue justamente de que un 68% de médicos no habla con las pacientes y no les cuenta de que tienen contraindicado el embarazo, o lo tratan muy por encima y no se les explica bien por qué es que no tienen que embarazarse. Estos médicos, cuando se les preguntó cuál era la causa de por qué no se hablaba con las pacientes o qué era lo que motivaba de que los médicos no hablaran con las pacientes, la causa principal fue, la causa principal fue justamente la falta de tiempo en el consultorio. Falta de tiempo en la consulta, por falta de tiempo no hablo con mi paciente. Y eso es grave porque va la vida de la paciente en ello. Todas las guías, como dijo la doctora Mori, justamente consideran la recomendación general de evitar el embarazo en las pacientes con hipertensión pulmonar. Un estudio realizado en el 2010 con 536 mujeres consecutivas con cardiopatía congénita, esto no fue hipertensión pulmonar, sino que dentro de las cardiopatías congénitas había pacientes con hipertensión pulmonar, se vio de que en realidad 43% no había sido asesorado sobre la anticoncepción, ni informado de los riesgos que ocurría si estas pacientes se embarazaban. 20% utilizaban algún método anticonceptivo que no estaba indicado, métodos hormonales, que en las pacientes con hipertensión pulmonar hay que tener mucho cuidado. Y un 28% restante no estaban usando ningún método anticonceptivo. O sea que tenemos en claro de que estamos manejando mal a nuestras pacientes mujeres y no las estamos informando como corresponde. Cuando sea posible, si viene embarazada, hay que proponer justamente la interrupción del embarazo. Antes de las 20 semanas, si está embarazada y viene a la consulta, hay que decirle que hay que interrumpir el embarazo. Después de las 20 semanas, como dijo la doctora Mori, no hay estudios que demuestren de que mejore o no, que disminuya o no la mortalidad. O sea, el riesgo es el mismo, sigue embarazada o no sigue embarazada. Entonces lo que hay que hacer es atenderlas y poder estar preparados para todas las complicaciones que va a presentar ese embarazo. Entonces, una paciente que viene con más de 20 semanas de embarazo y con hipertensión pulmonar, no se puede tratar en cualquier lado. Hay que inmediatamente derivarla a un centro de derivación, centro de referencia que esté acostumbrado a tratar con este tipo de pacientes con hipertensión pulmonar. Un centro que tenga la capacidad de obstetricia, que esté acostumbrada a tratar pacientes de alto riesgo, embarazadas. Y un lugar donde tengamos también una neonatología que esté capacitada como para recibir el neonato de una paciente con hipertensión pulmonar. Se debe monitorear el retraso intrauterino, porque los fetos por hipoxia de la paciente justamente tienen retraso de crecimiento y tener la capacidad a nivel de anestesia como para poder realizar la anestesia de este tipo de pacientes. Bueno, con respecto a las drogas, ya lo dijo la doctora Mori, inmediatamente los antagonistas de receptores de endotelina deben ser suspendidos si la paciente está embarazada y tratada con esta medicación. Podemos tratarlas con prostanoides, justamente, no voy a interiorizar en eso. Una vez que tenemos la paciente embarazada, hay que tener el monitoreo
la madre justamente cada 4 semanas hasta la semana 28 y después ir monitoreándola semanalmente o cada 15 días con ecocardiograma al primer trimestre, segundo y tercer trimestre y si es necesario repetirlo, seguirlas con ProBNP a los pacientes y el examen clínico muy exhaustivo y muy de cerca. Bueno, al feto hay que seguirlo para ver el retraso de crecimiento, como habíamos dicho. Y el modo de finalización sigue siendo controvertido. En las primeras publicaciones, ya Saiz en el 2008 y 2012 habló de que el modo de finalización debía ser por parto vaginal. Eso era lo que se venía manejando. En las últimas publicaciones ya se está hablando de que en realidad el mejor modo de cesación del embarazo es la cesárea, porque estamos en una situación en donde la tenemos más controlada, la situación donde podemos tener el anestesista que necesitamos, donde podemos tener neonatología preparada para recibir al niño que nace, que generalmente vienen muy prematuros, con muchas complicaciones. Podemos tener ECMO stand-by por si la paciente hace una hipertensión pulmonar severa. Entonces, es preferible la cesárea antes que el parto vaginal. Bueno, esto es lo mismo, lo que dije. Lo que también hay que tener es óxido nítrico dentro de la columna de óxido nítrico dentro de lo que es el quirófano, por si la paciente hace una exacerbación aguda de hipertensión pulmonar, y los anestesistas deben estar acostumbrados a tratar con el óxido nítrico. Y también la columna de óxido nítrico para recibir al neonato que generalmente nace con hipertensión pulmonar. En el periodo posparto, como dijo la doctora, las primeras 4 semanas son las más graves. La paciente tiene que recuperarse en una unidad de cuidados intensivos y si pasa a sala de cardiología tiene que estar vista muy de cerca justamente para evitar de que haga una falla aguda del ventrículo derecho. Inmediatamente posterior al parto hay que suspender el amamantamiento, la lactancia, empezar, si necesita anticoagulación, empezar con anticoagulación y empezar con antagonistas de receptores de endotelina y toda la medicación específica de hipertensión pulmonar. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí. 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 Yo me crié con el concepto de que era mejor el parto vaginal, ¿no? Y siempre hemos tenido, cuando teníamos estos pacientes, discusión con los obstetras, porque creo que los obstetras prefieren la cesárea. La información respecto de cesárea versus parto vaginal es una información de opinión de expertos. ¿Hay alguna información cierta al respecto? ¿Sabés si porque ahora vos dijiste que se prefiere la cesárea, pero eso debe ser, no creo ya que aquí haya información. Sí, desde el 2015 hay estudios que demuestran parto vaginal. Se han hecho estudios comparativos. Se han hecho con muy pocos pacientes porque la población de hipertensión pulmonar en embarazo es muy escasa, pero se han hecho estudios en donde se demuestra que en realidad estar en una situación más controlada es mejor que el parto vaginal. Bien, gracias. Hay una circunstancia que es importante tener en cuenta en el parto. En las mujeres que ya han sido, son multigestas, el periodo expulsivo es rápido y el periodo de comienzo de la dinámica hasta el expulsivo es rápido. Dilatan bien el cuello, tienen contracciones y el expulsivo generalmente es frecuente, ya sea en las pacientes cardiópatas, que son multigestas, o en la hipertensión. Entonces, digamos que el trabajo de parto puede ser llevado relativamente bien, con complicaciones, pero manejables. Lo que pasa es que en las mujeres que no han tenido hijos, que son primigestas, los trabajos de parto pueden ser muy prolongados, necesitan estimulación del cuello, y todo eso es muy arritmogénico, y realmente genera un riesgo extra. El tema de la cesárea tiene mucha relevancia en 2 conceptos. Primero, la expertise del equipo quirúrgico y segundo, el expertise del anestesista. En las instituciones que tienen, digamos, de alta complejidad, que se dedican a hacer este tipo de alto riesgo materno-fetal, los anestesistas son muy hábiles y los equipos quirúrgicos son muy dinámicos y muy rápidos. En el caso de nuestro hospital contamos
y preferimos contar con anestesistas que tengan experiencia en cirugía cardiovascular o hayan tenido experiencia en formación en cirugía cardiovascular para la anestesia. Por suerte, los médicos de planta que han sido residentes en el hospital, todos tienen entrenamiento y mucha dinámica en manejo de pacientes cardiovasculares. Y los equipos de obstetricia, la obstetricia de nuestro hospital es de alta complejidad, son equipos muy, muy rápidos en la cesárea, hacen el periodo de extracción del feto muy rápido, con muy poca complicación, poco sangrado y se maneja muy bien. En ese contexto, nosotros ahora vamos a continuar con esta parte que justamente... ¿Vas a continuar, Alejandro? ¿Vas a continuar vos? Yo continúo. Bueno, una pregunta. Una pregunta, Ale, que Sí. debo pedir perdón si la vieron porque llegué con el caso empezado. ¿Qué año fue el caso clínico este? ¿En qué año la trataron esta paciente? Esta fue 2012. Ah, bien. No, porque venía mi pregunta es ¿por qué no utilizaron prostaglandinas endovenosas de entrada para suplir el puerperio o llegar un poquito más a término a la paciente? Bueno, yo iba a hacer, justamente en esta parte iba a explicar algunas cosas respecto a la dinámica de estos pacientes y de esta paciente en especial. Nosotros en el hospital tenemos, empezar a desarrollar el grupo, digamos, el consultorio de hipertensión pulmonar, y de acuerdo a la necesidad de que nos fue poniendo la realidad de pacientes, hicimos el grupo de trabajo interdisciplinario, en el cual, esto lo pongo para que se vea cómo trabajamos en el consultorio. Esto es el grupo interdisciplinario en el cual estamos trabajando con los pacientes habitualmente de consultorio. ¿Cuáles fueron las conductas adoptadas? Nosotros tenemos que tener en cuenta que esta paciente, en el momento que vino, no disponíamos de epoprostenol, y esta paciente específicamente llegó con prácticamente, vino a hacerse un ecocardio, a cardiología, pasó y de ahí en muy mala clase funcional directamente entró a unidad coronaria. Disponíamos únicamente, en mi consultorio disponía únicamente de Hilopros, y eso fue lo que pudimos usar con esta paciente. ¿Qué ocurre también? El grupo de pacientes que hemos tenido, nosotros hemos tenido 5 pacientes con hipertensión pulmonar y embarazo. El común denominador de todas estas mujeres que hemos tenido nosotros son pacientes que ya o han tenido hijos y han fallecido, como el caso de esta señora, o han tenido hijos que son grandes y por algún motivo quieren tener otro hijo más, pese a las contraindicaciones. Hemos tenido una paciente que se fue de su provincia y vino a Buenos Aires para embarazarse y tener un hijo. Lamentablemente entró en clase 4, ya entró prácticamente con un fallo multiorgánico. Igualmente se hizo todos los procedimientos. Se logró rescatar un feto, un niño, un chiquito que pesaba 600 gramos. Ese chico en la neo tuvo una sobrevida de 10 días y se trabajó arduamente con esta mujer, lamentablemente falleció. Y después tuvimos 3 pacientes más, que esas pacientes, independientemente de la consejería, de toda la indicación, se embarazaron pese a todo, porque había problemas familiares atrás. Entonces son pacientes que nosotros sabemos que vienen con un contexto complejo, socioeconómico. Esta paciente era una paciente que vivía en Paraguay, se cruzaba a una localidad de Puerto Rico en Misiones, y ahí se manejaba la insuficiencia cardíaca porque no tenía diagnóstico. Su hijo fue atendido en el Garrahan por la doctora Dora Hack, que hizo el diagnóstico de hipertensión pulmonar. El chiquito vivió hasta los 7 años y falleció de hipertensión pulmonar. Entonces hay todo un contexto que ella quiso a toda costa volver a embarazarse, y después vino al hospital ya sin diagnóstico de hipertensión pulmonar, sin tratamiento, y este es el caso clínico que presentamos. ¿Por qué lo presentamos? Porque es muy evidente, refleja mucho la realidad de muchas de estas pacientes, que vienen sin diagnóstico, vienen pese a que en algún momento les contraindicaron el embarazo separado. Entonces, ¿nosotros qué tuvimos que hacer? Entonces, desde el departamento, de la jefatura del departamento, tomé algunas medidas que nos hizo hacer un crecimiento dentro institucional, y acá viene el punto. Reforzamos todo lo que es la seguridad del equipo. El famoso quien cuida, el que cuida. Bueno, institucionalmente yo logré hacer un refuerzo porque primero hicimos el grupo de trabajo interdisciplinario, que eso nos da una posibilidad de tener en los pacientes de hipertensión pulmonar una visión global, general, y
como dicen las guías y como nos recomienda, trabajar interdisciplinariamente. Después, el segundo punto que fue para mí muy importante, que fue un cambio, porque nos reunimos todos los involucrados en estos pacientes, la gente de obstetricia, neonatología, unidad coronaria, cardiología, y también incorporamos ahí el representante del comité de ética, que es muy importante porque todas las conductas tienen que tener una referencia ética. Entonces, el integrante del comité de ética responsable de lo que son la ética clínica participa en todas las reuniones de decisión. Entonces ahí se toma decisión, anestesista todo y se decide cuál es la conducta más favorable de la paciente. Si continuar con el embarazo hasta determinado tiempo o plantear la interrupción. Si se plantea la interrupción, cuál es el método que se va a usar, dónde se va a realizar y qué cuidados vamos a tener. Todo eso se plasma en un acta de decisiones en la historia clínica. Esto es muy importante porque cualquier cosa, como son pacientes que tienen una alta probabilidad de conflictividad social o cualquier cosa, tenemos que tener un consejo de expertos en los cuales se decide y eso le da mucha institucionalidad a todas las decisiones que tenemos. Creemos que esta es una manera de reforzar todas las medidas, permitir hacer todas las maniobras y todos los tratamientos adecuadamente con el respaldo del consejo y el consenso de los expertos que figuran en el acta. Entonces, todas las decisiones se toman en conjunto, se llega a un común denominador, se plantean las opciones y se deciden. En ese grupo también participa el psicólogo y el psiquiatra, que ya ha tenido entrevistas con la paciente. En el caso de esto tuvo entrevistas, en todos los casos pudo hacer entrevistas para involucrarse e involucrarnos nosotros involucrarnos en la problemática del paciente. Esa acta de decisiones que en la historia clínica se la notifica a la familiar, al paciente y se hace todos los pasos para que eso quede totalmente documentado y la gente entienda la gravedad del problema y la gravedad y la complejidad de las acciones que vamos a tomar. Como segundo punto, también establecí la posibilidad de que trabajar activamente, en base a toda la información que hemos volcado hoy, trabajar activamente en la prevención del embarazo por medio de adelantarnos y tratar con la población que tenemos es mayoritariamente femenina y son muchas chicas jóvenes. Entonces empezamos a trabajar con un grupo de psicólogas, establecimos reuniones individuales, entrevista individual que hace la psicóloga con la paciente y eso permite tener un perfil de la paciente y trabajar en una prevención activa desde el punto de vista de la consejería, del apoyo y posteriormente una vez por mes se hace una reunión grupal donde se comparte todas las experiencias, angustias, se comparte cosas comunes. Cada paciente explica lo que quiere, no hay ninguna obligación. Y eso nos dio muy buen resultado porque en general las pacientes, las que concurren a estos talleres, son muy adherentes. Refuerzo del método de anticoncepción. En este punto trabajamos muy activamente con el servicio de materno-infantil y adolescencia. El grupo de adolescencia trabaja con personas, con mujeres y varones hasta los 21 años. Entonces, ese grupo de gente, nosotros le abrimos la puerta al Departamento de Medicina para que haya un ida y vuelta muy activo y podamos trabajar con las pacientes de hipertensión pulmonar que son adolescentes ya grandes en transición a la adultez. Trabajamos con ellos y ellos tienen un diálogo mucho más fluido, llegan mucho más lejos en algunos puntos que nosotros, porque tienen un diálogo, y nosotros supervisamos todo el grupo de hipertensión supervisa todo esto. A su vez, ahí en la adolescencia hay una ginecóloga que activamente trabaja sobre los métodos de anticoncepción. Reforzamos desde lo intelectual con la consejería y desde lo práctico con los métodos anticonceptivos. Por último, lo que establecimos en el grupo fue un programa de rehabilitación cardiovascular. No para las embarazadas, pero sí para la hipertensión pulmonar. Esto es muy interesante porque permite mucha adherencia y permite pertenencia al grupo
y a su vez eso nos da la posibilidad de que las pautas clínicas que nosotros brindamos a los pacientes, de prevención, de continuidad, sean más adherentes. En ese contexto, estamos en este momento en una etapa en la rehabilitación, en la etapa de incorporar pacientes, porque es un programa que estamos en una etapa muy, muy reciente, pero la idea es que esto va a ir progresando. Como conclusiones, nosotros pensamos que el embarazo debe ser desanimado en el caso de no auspiciarlo. En cuanto una mujer quiera tener un hijo, explicarle realmente la realidad, las posibilidades y los riesgos. En caso del embarazo, como dijo la doctora y la que se presentó, se recomienda el aborto terapéutico. Si no aceptada, nosotros la vamos a acompañar y tiene que ser manejado un centro de alta complejidad, que tenga una neonatología de alta complejidad, que tenga cirujanos expertos en obstetras o expertos en cirugía y, como dije, anestesia adecuada. Todo esto tiene que tener un enfoque multidisciplinario. La mortalidad, la tasa de mortalidad sigue siendo alta, esto nos tiene que hacer trabajar mucho más en la prevención. Tenemos que darle tiempo al paciente, tenemos que hablar mucho. En todas las entrevistas hay que tocar el tema. No hay que tener miedo. Hoy, a veces uno medio como que con todas estas movidas no se anima a preguntar. Hay que preguntar claramente si está cuidándose, si tiene relaciones, si no tiene relaciones, cómo se cuida, cómo se cuida. Porque muchas veces estas chicas vienen acompañadas con el novio, que está afuera, y muchas veces es mejor hacerlo pasar y que escuche lo que tiene que escuchar. ¿Por qué? Porque tiene que saber el riesgo que tiene la pareja y que es parte de ese riesgo. Entonces, nosotros hablamos mucho con ellos. El modo de parto. El modo de parto está discutido. Nosotros sabemos que también hay una mejoría en cuanto ha habido una evolución favorable en cuanto a las cesáreas, en cuanto a cómo se hace. Por eso, en este momento, para nuestro equipo quirúrgico, nuestra realidad hospital, el parto por cesárea es lo que mejor resultado nos ha dado. Son equipos muy expertos, muy rápidos y prácticamente complicaciones desde el punto de vista ginecostético no hemos tenido, así que eso es lo que nosotros, en nuestro grupo, es lo que nosotros nos ha dado buen resultado. Es necesario un monitoreo cercano a la en la unidad coronaria, siempre, desde si se va a hacer una inducción, porque la paciente se va a hacer una inducción, nosotros recomendamos, y lo hemos planteado en las reuniones de equipo, así multidisciplinarias, y eso se tiene que hacer en la unidad coronaria, bajo estricto monitoreo, porque es un riesgo muy importante que hagan arritmia, y las arritmias en estas circunstancias son fatales. Entonces, nosotros también, por último, desalentamos, y esto lo digo en forma personal, fue parte de la charla de grupo, desalentamos todo lo que sea promoción del embarazo en la mujer con hipertensión pulmonar. Entrevistas, todo eso que se confunda. Muchas veces nosotros decimos cosas escuetas a los diarios, bueno, entrevistas, y eso se magnifica, se cambia y pasa a ser una entrevista breve y sintética técnica, pasa a ser a una cosa que se hable de una cosa. Nosotros no desalentamos todo lo que sea promocionar el embarazo en la mujer con hipertensión pulmonar, por lo menos en este momento, por lo menos en nuestra realidad de hoy. Hace 2012 teníamos muy pocas medicación, hoy tenemos mucho más arsenal terapéutico, pero la estadística sigue estando en contra. Tenemos que ser enfáticos en la prevención y no ahorrar palabras para que estas mujeres, que son jóvenes, que genera un trauma muy grande decirle a una mujer que no puede tener hijos, pero hay que decirle la realidad y explicárselo. Lamentablemente, si ella va contra esa realidad, acompañarla con todas las herramientas que nos protejan a nosotros y protejan al equipo, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista científico, técnico y legal. Eso es lo que nosotros hacemos en el hospital, trabajamos fuertemente en ese espíritu para que todos estén protegidos, los pacientes y los profesionales. Y hasta ahora tenemos la suerte de que hemos podido salir adelante con estos pacientes. El que viene es un trabajo. Bueno, muchas gracias.